Muy bien, buenos días a los hermanos que nos vamos a juntar este domingo 12 de abril, 3 semanitas ya de cuarentena acá en Argentina. Acá estamos pensando todavía cómo va a hablar el Señor en el futuro. Así que mientras esperamos ver lo que Dios hace, vamos a seguir estudiando. Básicamente esta semana tenemos lo que fue una fecha recordatoria de lo que fue la Semana Santa, que se llama Semana Santa, pero es la semana de la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y ese principio de una obra hecha a favor de nosotros es algo que prácticamente con esto de estar separados puede a veces olvidarse un poco. Así que vamos a entrar en nuestro tema recordando el bosquejo que tenemos. Bueno, en el slide del bosquejo simple recuerden que hay 4 partes donde dividimos Primera Corintios. El capítulo 1, los primeros 3 versículos, cuando Pablo se presenta con Sóstenes, la salutación que le decimos siempre. La segunda parte, la reprensión, cuando está respondiendo a un informe oral que se le dio de los problemas en la iglesia de Corinto, capítulo hasta el 6. La tercera parte, la instrucción, que son las respuestas a preguntas escritas que le mandaron los hermanos de la iglesia a Pablo. Y eso va del 7 al 16, específicamente hasta el 16-12, porque también era una pregunta que le habían hecho cómo iban a hacer el tema de las ofrendas para los hermanos que estaban en necesidad en Jerusalén, que lo vamos a ver cuando terminemos el capítulo 15. Y por supuesto la conclusión de Pablo del 16-13 al 24. Cuando entramos en el bosquejo más puntual, nosotros ahora estamos tratando de terminar el punto E, que es la resurrección del creyente y el arrebatamiento. Para el bosquejo de hoy, que vamos a ver el creyente y las pruebas de su resurrección, que abarca los primeros 34 versículos del capítulo 15, el punto que nos compete ahora es el C. La doctrina apostólica confirma que hay resurrección. Y lo vamos a ver entre los versículos 20 al 29. Y aquí vamos a ver 4 puntos, de los cuales vamos a dedicar tiempo a 2. Es decir, dentro de la doctrina apostólica, Pablo explica que la doctrina contrasta 2 personajes, Adán, el primer Adán, que fue el que nos trajo el pecado, y Cristo, el postrer Adán, el cual nos trajo la justicia para tener vida eterna. Y después vamos a estudiar muy poquito la tipología de la fiesta de las primicias, básicamente porque justamente estamos en una de las fechas en donde se celebra una fiesta que tenía el calendario judío, que era la fiesta de las primicias posterior a la Pascua. Las dos juntas prácticamente, junto con los 7 días de panes sin levadura. El punto número 1, que es el contraste entre el primer Adán y el postrer Adán, la historia está mucho más relacionada en Romanos 5. Los textos que deberíamos leer son el 20 y el 21 y el 22, que dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, se refiere a Adán, Romanos 5:12, también por un hombre, el Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En el slide siguiente podemos hacer una lista de algunas cosas que trajo Adán, que fue la ruina moral a la raza humana. El primer punto es que el pecado de Adán es pasado a todo ser humano. Eso lo podemos ver en Romanos 5:12 al 14. El segundo punto importante es que ese pecado no solo trajo la muerte física y espiritual, sino la condenación eterna para cada ser humano que nace en Adán. Ahora, Pablo no habla de los pecados personales, que es lo que se suele hablar siempre cuando se habla de arrepentimiento, aquellos que todavía predican el arrepentimiento. La verdad es que el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo en los elegidos, por medio de la cual el Señor
le permite a la persona darse cuenta de un pecado. No estoy confiando en Cristo para mi salvación. Por eso es importante notar que lo que hereda la persona en Adán es simplemente una separación con las cosas de Dios. No puede amar a Dios, no puede entender a Dios y no puede buscar agradar a Dios y glorificarle. Y el cuarto punto de este tema es que Pablo aquí enfatiza algo que le pasó al ser humano. Su intelecto, su emoción y su voluntad están imposibilitados, como decíamos recién, de amar, glorificar y adorar a Dios. Así que eso se pasa a toda la descendencia de Adán. No quiere decir que el individuo no tiene posibilidades de querer hacer cosas buenas para Dios, de tener una buena moral ante la sociedad. Lo cierto es que no puede hacer las cosas que agradan a Dios, porque no puede entender tampoco la voluntad de Dios. Y en el siguiente slide resumimos, estar en Adán es estar muerto, eternamente separado, pero estar en Cristo es tener comunión y vida eterna por siempre, así que, o eternamente. Así que el contraste sería, Adán trajo pecado y muerte, pero el Señor Jesucristo trajo la justificación y la vida. Si leen los versículos 15 al 16 de Romanos, con Adán reinó la muerte, pero con el Señor Jesucristo, dice el versículo 17, reina la vida. Adán, según el versículo 18, trajo la condenación para toda la raza humana, pero el Señor Jesucristo trajo la justificación para toda la raza humana, pero solamente es declarado justo el que recibe a Cristo como Salvador, el cual, cuando uno estudia los decretos divinos, solo puede serlo porque es un elegido. En el versículo 19 se nos dice que Adán desobedeció, pero que el Señor Jesucristo realmente hizo una acción obediente al Padre. Por supuesto, en el versículo 20 se nos contrasta la ley mosaica, todas las indicaciones que había, aún había una ley anterior que no está revelada, pero que llevaba a mostrarnos que al morir estaban en Adán. Aún las personas que no pecaron transgrediendo la ley mosaica murieron. Pero, como dijo Juan en el capítulo 1, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia por medio de Jesucristo. Y eso es lo que vemos en el versículo 20. Ahora, les voy a mostrar la tipología de las fiestas de las primicias. ¿Qué eran las fiestas de las primicias? Lo primero que quiero que vean es un calendario de las fiestas de Israel. Ahí están colocados el calendario judío, que es lunar, y los nombres de los meses que nosotros tenemos. Generalmente del 15 al 15. Nosotros empezamos abril, el 1 de abril y terminamos el 31, pero ellos empezaban a mediados de abril y terminaban a mediados de mayo su mes. Esto es para que nos recordemos. En el segundo slide hay un cuadrado que muestra que había 3 fiestas en primavera y después había 3 fiestas en otoño. Y justamente de estas 3 grandes fiestas, Pentecostés era la última. Nosotros decimos 3 y son 4 porque la de los panes sin levadura estaba incluida en esta fiesta que arrancaba con la Pascua. Y la fiesta de las primicias estaba antes de Pentecostés, dentro de lo que es el tiempo de la crucifixión del Señor Jesucristo. En el siguiente slide ven las fiestas separadas, en las que estaban en primavera y las que estaban en otoño. Ahora, es evidente que ahí tratamos de poner un evento principal. Por ejemplo, la Pascua, vamos a hablar de la muerte del Señor Jesucristo como el Cordero que se entregó por nosotros. Los panes sin levaduras tienen que ver con la sepultura del Señor Jesucristo, también con el hecho que llevó nuestros pecados, porque acuérdense que en la fiesta de los panes sin levaduras, durante 7 días, no podía haber levadura en el pueblo de Israel. En esos 7 días, lo que se hacía era poner se dice en una especie de cuchara de madera, una cantidad de levadura y dejarla envuelta aparte.
y dentro de la casa no podía haber nada de levadura. Esto era un recordatorio de que ellos tuvieron que salir con panes sin levadura porque no tuvieron tiempo de que leudara la masa y todo eso. La fiesta de la Pascua en Éxodo 12 y 13 fue muy rápida, se hizo al atardecer a la noche y salieron prácticamente a la madrugada. Cuando uno mira la tercera fiesta, la de las primicias, que es la que estamos hablando, nos habla más que nada de la resurrección de Jesús. También hay muchas otras cosas que están involucradas, pero ahí lo resumimos con una frase. Pentecostés tendría que tener una relación con el Espíritu Santo, pero en realidad tenemos que asociarlo también con el hecho de que ese es el día que el Señor Jesucristo une en un pan, vamos a decir, después lo vamos a ver mejor, este tema de la iglesia. Porque no se olviden que se presentaban dos panes en la fiesta de Pentecostés que estaban con levadura, lo cual habla también de la iglesia, donde hay personas que pecan, salvadas, pero mantienen el pecado. Y las fiestas de otoño, por supuesto, las trompetas, que tiene que ver no específicamente con el rapto de la iglesia, sino con la restauración de Israel a su tierra y el llamado divino para hacerlos pasar bajo la vara y autorizarles la entrada al milenio. Allí, por eso en este slide que conseguí figura rapto de la iglesia y no debe estar. Si bien hay trompetas en los juicios de la tribulación, también hay una trompeta que llama a los creyentes en la resurrección y en la transformación de los que estén vivos, según 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 y según 1 Corintios 15, 51 y 52. La fiesta del día de la expiación tiene que ver cuando el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez. Y la fiesta de los tabernáculos era una fiesta que se celebraba donde todos se sentían seguros, moraban en tiendas, se armaban tiendas en las terrazas y aún en lugares abiertos. Y eso va a suceder en el milenio, cuando el pueblo pueda morar con tranquilidad, sin peligro de nada. Son promesas dadas en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a decir las razones y la tipología en el siguiente slide. 4 cosas. Primero, estas fiestas eran ordenadas por Dios y eran para todas las generaciones de los judíos y tenían que enseñarlas a sus descendientes. Siempre. Eso lo vamos a ver en el capítulo 12 y 13 de Éxodo básicamente y luego en Levítico 23. También coincidían con las estaciones de otoño y primavera porque eran las fechas donde Dios estaba cumpliendo sus compromisos de bendecirlos porque ellos estarían obedeciendo al pacto mosaico. No se olviden de eso. Dios cumplía porque ellos cumplían. Cuando ellos no cumplían, la tierra no daba el fruto, el cielo no daba la lluvia temprana y la tardía, los enemigos venían y se llevaban las riquezas y todo eso como vemos en la historia del Antiguo Testamento. Ahora, el principal propósito de estas fiestas era que el pueblo recordara las obras que Dios había hecho a favor de ellos durante el periodo de redención y separación de la esclavitud en Egipto y el ingreso a la tierra prometida y las bendiciones terrenales que ellos tenían. Recuerden que son bendiciones terrenales. Por eso no podemos sacar cosas del pueblo de Israel y aplicarlas a la iglesia, porque son bendiciones terrenales. Y la iglesia, según capítulo 3, versículo 20 de Filipenses, su ciudadanía está en los cielos, de donde espera el Salvador, el cual va a redimirnos de estos cuerpos y nos va a transformar. Y en cuarto lugar, estas fiestas contenían también una enseñanza espiritual o tipológica, podemos decir, de lo que es el plan eterno de Dios relacionado con Israel o los judíos, los gentiles y la iglesia. Siguiendo con la idea de la tipología, la fiesta de la Pascua se llamaba Pesaj, pasar por encima, que fue lo que hizo el ángel cuando vio la sangre en el dintel de las puertas donde estaban los judíos y no mató al primogénito. La tienen allí en 1 Corintios 5:7 cuando dice que es Cristo nuestra Pascua, o en 1 Pedro 1:9 que habla de su entrega por nosotros como un cordero sin mancha. Así que la fiesta de la Pascua nos recuerda
entre muchos temas, que Cristo es la figura de ese Cordero perfecto que redime, que salva y que es el precio por el cual el pueblo puede volver de la esclavitud a una libertad en relación con Dios. Recuerden que mientras estuvieron en Egipto, era muy poca la gente que tenía una relación con Dios hasta que aparece Moisés en el capítulo 3. Después venía la fiesta de los panes sin levaduras, ahí tienen la forma hebrea de Hag Hamasá. Y aquí Cristo es figura de quien sustituye, llevando el pecado y también separándolo de la gente, lo cual nos habla de la santificación. En tercer lugar, la fiesta de las primicias, el Habikurim o el Yom Habikurim, el día de la fiesta de las primicias. Aquí Cristo es figura de los primeros frutos, porque es el primero en resucitar, pero también con esto asegura nuestra resurrección futura. Esto fue lo que pasó cuando el Señor Jesucristo resucitó. Por eso le dice a María, no me toques, porque tengo que subir. Acuérdense que el primer fruto de la tierra no se podía tocar, no lo podía comer nadie, solo era para Dios. En el siguiente slide dejamos la fiesta de las semanas, o Pentecostés de las semanas, porque eran 7 semanas, 49 días, y caía un domingo. Se llamaba Shavuot, semanas. Y aquí Cristo es una figura de que los granos molidos, unidos en 2 panes, es quien une a las personas en un cuerpo. Acuérdense que este pan contenía levadura, como les dije, y además es el que da el Espíritu Santo, que es el que nos coloca en el cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12. Y de esta manera se forma un pan. La iglesia está formada por judíos y gentiles, pero somos como un pan. Este era un misterio que no estaba revelado en el Antiguo Testamento, pero está revelado recién en lo que se llama revelación progresiva, un aspecto de la hermenéutica. Recién se revela después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor a través de los apóstoles y muy específicamente por el apóstol Pablo, como lo podemos ver en Efesios 2 y 3. Las otras 3 fiestas que quedaban eran la fiesta de las trompetas o Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, y se llamaba Yom Teruah o trompetas. Aquí es Cristo quien es figura del que va a reunir a Israel y a los gentiles antes de que ingresen al milenio. Cuando ustedes miran en Mateo 24, del 31 en adelante, se dice que hay los ángeles de los 4 extremos de la tierra, traen a los escogidos cuando el Señor presenta su trono de gloria. Así que esto tiene que ver con ese momento y no con el arrebatamiento. Porque en el arrebatamiento nos encontramos con la persona de Cristo, pero no hay ningún trono de gloria. El trono de gloria lo va a tener cuando descienda a la tierra. Y nosotros en el arrebatamiento nos encontramos con el Señor, pero para que se examinen nuestras obras y recibamos recompensas que son coronas. En cambio, el resto de la gente, cuando termine la tribulación, van a ser directamente por la batalla de Armagedón enviados al lago de fuego y azufre, junto con la bestia y el falso profeta, que 1000 años después, cuando Satanás es arrojado en Apocalipsis 20, todavía están allí. Por eso hablamos siempre de que los pactistas no pueden armar una estructura jamás ordenada de los eventos futuros. ¿Por qué? Porque no tienen una hermenéutica consecuente, constante, en cuanto a la literalidad de la escritura. Luego viene la fiesta del día de la expiación, el Yom Kippur, que nosotros conocemos y los judíos siguen celebrando. Ahí Cristo es figura, pero de los 2 machos cabríos que expiaban el pecado. Los testigos de Jehová, los adventistas, han pensado que uno de los machos cabríos, el que moría, representa a Cristo. Y han dicho la barbaridad de que el otro, que era enviado al desierto, que se echaba suertes por Azazel, han dicho ese es Satanás.
Pero lo que no se dan cuenta es que el que moría, moría como sustituto, no inocente, sino responsable. El cordero que se celebraba en la Pascua representa la inocencia de Cristo entregado a favor de otros, pero el macho cabrío es considerado como una ofrenda expiatoria. Por eso se llama día de expiación. En cambio, en la Pascua es una ofrenda sustitutoria, redentora por el valor de la sangre. ¿Se entiende? Y este macho cabrío que moría representa a Cristo muriendo por los pecados y su sangre derramada en el único lugar donde se manifestaba la presencia de Dios en el tabernáculo, que era en el propiciatorio, la tabla que tenía los querubines, que era toda de oro, de una sola pieza, sobre el arca del pacto. Así que hay que entender eso y entender que el otro macho cabrío, enviado al desierto, era para alejar los pecados. ¿Por qué? Porque el judío no tenía una palabra completa para la obra de Cristo, quitar el pecado. Ellos podían cubrirlo, ¿sí? O alejarlo. El salmista dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestros pecados. Representado en estos dos machos cabríos que expiaban el pecado. Y finalmente la fiesta de los tabernáculos, los Sukkot, que vemos que Cristo es figura del que provee seguridad, gozo, bendición y comunión durante el milenio. Así que la mirada global sobre estos temas, las razones y la tipología, básicamente es una mirada global, porque no podemos estudiarlo ahora. Pero vamos a ver algo de la fiesta de las primicias en el siguiente slide. La fiesta de las primicias era una ofrenda que se presentaba a Dios siempre. Eran los primeros frutos. No tenían permiso de comer. Acuérdense de lo que les dije recién en Éxodo 12 y 13, que todo primogénito, toda primicia le pertenecía a Dios. Por eso debían redimir el primogénito de un asno o podían redimir al primogénito suyo de sus hijos. Acuérdense cuando Ana ofrece a su primogénito para el servicio a Dios. Ana no lo ofreció desde el punto de vista de que no le pertenecía a Dios, sino que decidió entregárselo a Dios porque era la ley. Si no, tenía que redimirlo. Lo que ella decidió fue no redimirlo, sino dejarlo para que Dios lo utilice en agradecimiento también por lo que le había dado un hijo aún siendo estéril. Estas cosas están en la Escritura, a veces son importantes recordarlas. Segundo punto de la fiesta de las primicias es que hasta el día en que la primer gavilla, no el primer fruto, sino la primer gavilla, es decir, esa nueva cosecha, se llevaba al santuario y se mecía delante de Dios como un agradecimiento, como estamos diciendo, nadie podía comer de la cosecha, porque esto representaba que todo era de Dios y el resto también iba a ser de Dios, aun cuando ellos lo usaran para su propio beneficio. El texto dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Un estatuto perpetuo es eterno, mientras vivan en la tierra prometida. Y bueno, esta fiesta caía un domingo, justo cuando el Señor resucitó. Fíjense cómo lo dice Levítico 23, 10 al 14. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto, en holocausto a Jehová. Es decir, totalmente quemado. Y holocausto, la palabra quiere decir algo que asciende. Era totalmente quemado y ascendía hacia Dios, recordándonos justamente
al Señor Jesucristo como una ofrenda de olor grato. Las ofrendas que no eran de olor grato tenían que ver con el pecado. Dice, su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina, unos 4 kilos, amasada con aceite, que era aceite especial, aceite de oliva, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 de un hin. Entonces, como 1 litro, me acuerdo, creo. Dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Así que este es un poco el tema que quería compartir con ustedes relacionado con la fiesta de las primicias. Se ofrecía justamente antes del domingo. El domingo era el momento en donde se mecía delante de Dios. Acuérdense, por eso el Señor no dejó que le tocaran antes de ascender. Tenía que presentarse ante el Padre como la primicia. Y Cristo es las primicias de los que durmieron y resucitan. Esta es nuestra esperanza, resucitar. Y el Señor dijo que es de dos maneras. En 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, que los que ya hayan partido en un abrir de ojos cerrados, como dice 1 Corintios 15, 51 y 52, en un abrir de ojos cerrados, los que ya estén durmiendo en Cristo resucitan con un cuerpo nuevo, glorificado. Y los que estemos vivos, si el Señor viene hoy, nuestro cuerpo va a ser absorbido totalmente por la inmortalidad. Esa es la transformación que nos ofrece el Señor. Así que un feliz domingo de Pascuas, de Resurrección.